Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección favorita. Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, siempre me he preguntado por qué a los que nos esforzamos en seguir con lo que dice la Biblia, lo que nos enseña, en ocasiones nos va mal. Y los que se encuentran participando de las cosas del mundo, como alcohol, infidelidad, placeres y otras cosas, les va mejor que a los que sí obedecen la palabra de Dios. Por ello le hago la pregunta que me da muchas veces vueltas en mi cabeza. El porqué de la injusticia de la vida. Me llamo Rosa Elena Camacho del Paso, Texas. Muy bien, estimada Rosa Elena, te agradecemos, ¿verdad?, tu pregunta y te doy respuesta a esta pregunta tan importante. La pregunta que nos haces, ¿por qué razón, verdad? A veces la vida parece injusta y les va mejor a la gente que se porta mal, que no obedece a Dios, y a los que sí obedecen a Dios, parece que no es así. Bueno, yo voy a empezar en mi respuesta con Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si leemos este verso sin que le prestemos atención, podríamos pensar que la fe en Cristo y el amor de Dios nos garantizan una vida sin problemas, una vida constante de diversión, de placer, de prosperidad y que todo está chévere. Pero tenemos que preguntarnos, sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? ¿Qué es lo que Dios está logrando en nosotros? ¿Cuál es ese bien que Él nos promete? Y si yo continúo leyendo Romanos 8, pero ahora en el verso 29, que dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que lleguemos a parecernos a Jesucristo, para poder vivir para siempre con Él en su reino. Y la pregunta es, ¿cómo fue formado el carácter de Jesús mientras estuvo en la tierra? Porque Él actuó, caminó como un hombre. Pues fue a través, por medio del sufrimiento, por medio de pruebas, por medio de luchas, y no por medio de la comodidad y del confort, no. Por ende, es de esperar que la vida cristiana incluya situaciones, pruebas, que debemos de pasar por el crisol, que son ciertos sufrimientos, problemas, obviamente juntamente con oportunidades, con crecimiento en todas las áreas, con la bendición, con la prosperidad de Dios que derrama a sus hijos, que derrama a sus hijas. Y me recuerdo en este momento las palabras del doctor Adrián Roger, que en gloria esté. Dijo unas palabras tremendísimas sobre Romanos 8, 28 y 29. Y él dijo algo tremendo que creo que entra a colación a esta pregunta. Todo aquello que Dios está operando, lo está haciendo para nuestro bien y tiene un propósito. No es para hacernos ricos, ni para hacernos felices, ni para hacernos semejantes al ser más próspero, sino para hacernos semejantes a Jesucristo. Dios hace que todas las cosas nos ayuden para bien, a fin de que podamos crecer hacia la semejanza de Cristo. Punto. Ahora, hay al menos dos razones por las que puede sufrir un creyente, que no se aplican a la vida de un incrédulo por una parte.
El creyente puede sufrir debido a la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, lo voy a recitar. Y dice, Hebreos 12 del 5 al 8, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Observa este pasaje, por favor, el que acabé de recitar. Obsérvalo bien. Nos dice que la disciplina del Señor, es decir, que los sufrimientos, que los aprietos, que las situaciones complicadas, estrechas que podamos pasar en esta vida, Él las permite en nuestra vida para enseñarnos. Ya sea porque fueron consecuencia directa de algún pecado, por una mala siembra, o para hacernos madurar. Es una indicación, si nos sucede eso, de que somos sus hijos y que Él de una u otra manera nos está disciplinando, nos está haciendo madurar. Sin embargo, el no creyente a veces va a sufrir las consecuencias de su pecado, pero a veces no. ¿Y por qué no? Bueno, simplemente porque no es hijo de Dios. Así que Dios no lo disciplina. Y para ello me voy a permitir a darte un ejemplo. Si anduvieras por la calle, por ejemplo, y vieras a un niño desconocido portándose mal, yo pregunto, ¿lo corregirías? Por supuesto que no lo harías. En cambio, si vieras a tu hijo portándose mal, ¿lo corregirías? Por supuesto que sí. Ninguna disciplina es agradable en el momento, pero que tiene un buen fin. Y una segunda razón que te quiero dar, por la cual a veces el creyente tiene que pasar por pruebas, es cuando su fe es probada. La fe es probada. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Job. Job, en su capítulo 1, vemos cómo Satanás se presentó ante Dios y se presentó para pedirle permiso para probar a Job, y Dios se lo concedió. Y llegaron sobre Job toda una serie de desgracias en un día impresionantes que realmente que él no se las merecía. Yo pregunto, ¿le habría sucedido esto a Job si no hubiera sido un hombre justo, devoto, allegado a Dios? Probablemente no. ¿Por qué razón? Porque el enemigo no habría tenido ninguna razón para probar la fe. Job sufrió como prueba de su fe. Es más, sus propios amigos no lo comprendieron. Los amigos de Job tenían una teología sencilla pero equivocada. Decían, si nos portamos bien, esa era su teología, si nos portamos bien, Dios siempre nos va a bendecir. Pero la vida de Job muestra que esta idea, que esta filosofía no necesariamente es correcta. El justo puede sufrir para ser probada su fe. Y la prueba es Job. Sin embargo, es importante notar un detalle, que al final de todo esto que le sucedió a Job, Job salió más bendecido al final que al principio. La prueba de fe del justo siempre va a redundar para bendición. Tarde o temprano, en algunos casos, quizá sea después de que acabe esta vida. Y se me viene en este momento el Salmo 73. En este Salmo 73, el salmista, un hombre de Dios, realmente está choqueado, está simplemente cimbrado. ¿Por qué? Porque ve que la prosperidad de los injustos, de los impíos, es bárbara. Y entonces él entra en un momento de envidia porque ve que estos arrogantes prosperan
que tienen todo lo que ellos necesitan, que están enteros, que tienen vigor, que no trabajan como los otros mortales, sin embargo, ¿verdad? No son azotados. Entonces, la soberbia los corona, cubren sus vestidos de violencia, en fin, y entonces este hombre está realmente choqueado, está contradecido, dice, ¿cómo es posible? Y entonces él quiere tirar la toalla. Y no solamente eso, sino que estos hombres todavía se mofan, ofenden a Dios, vituperan a Dios. Y entonces este hombre dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. Y él está de esa manera hasta que él entra a la presencia de Dios y se da cuenta. Y al entrar en el santuario, al entrar en la presencia de Dios, él comprende el fin de todos ellos. Esto es interesantísimo. Ahora, notemos esto. El autor de ese Salmo 73, como te decía, está frustrado por la prosperidad de los impíos, al punto que quiere renunciar a su fe. Hasta que se acerca al santuario, hasta que entra a la presencia de Dios, y ahí llega a tener la perspectiva divina sobre el tema. Allí ve lo que no se observa en esta tierra, o no todo lo observan en esta tierra. Y llega el momento en el que este hombre ve con los lentes del cielo y se da cuenta que esos impíos tendrán que pagar por sus pecados. Es mucho mejor sufrir ahora, es mucho mejor pasar situaciones confiado, agarrado de la mano, si es necesario en este momento, pero después tenemos una esperanza, que nuestras luchas, que nuestras pruebas son una evidencia que realmente Dios está con nosotros, que es una evidencia que no somos bastardos y que Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. Aunque ahora los malos parezcan ganar, esta situación no va a permanecer así. Dios hará justicia. Así que yo te animo a que sigamos adelante, que no te desanimes. Esa es mi respuesta que yo te doy. Así que ahora yo te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que sonrías, ¿verdad? Que compartas nuestro podcast. Y recuerda, nuestro canal es Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Y nos vemos, y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Pregúntale al pastor. Bendiciones.